¿Dónde estaba tu iglesia hace 2000 años? Esa pregunta que se nos hace bien seguido a nosotros los evangélicos, creen que es una pregunta sin respuesta. Vamos a ver qué dijo Cristo, qué enseñó Cristo. Jesucristo nos enseñó una parábola en Mateo 13, 24 al 30. Se nos habla de la parábola del trigo y la cizaña. Ahí dice que el trigo y la cizaña crecerían juntos, a la par. Todo el tiempo que durara el trigo duraría la cizaña. No es que aquí la cizaña nació después. Entonces vamos a partir de cuando Cristo anduvo enseñando, llamando a sus discípulos. Jesús llama a sus discípulos, pero en la mente de los discípulos hay alguien que quiere hacer anidar ideas extrañas, ideas ajenas a lo que Jesús enseñó. Nosotros podemos ver en la Biblia, no te voy a dar citas para que tú tengas que ir a buscarlas y en la búsqueda te encuentres con otras cosas que es necesario que conozcas para que leas la Biblia, para que no agarres versículos sacados digo, de aquí agarro este que me conviene, de acá agarro este. Quiero que te encuentres más versículos. Dios te puede llevar y te puedes encontrar con la verdad. Cuando Jesús llama a sus discípulos, andaba el enemigo queriendo meter ideas en sus mentes. Estaba predicando Jesús en una ocasión y estaba una mujer ahí escuchándolo y dice en Mateo 13 que mientras los hombres dormían vino el enemigo y sembró cizaña. Esta mujer estaba distraída, estaba oyendo a Jesús y ella estaba meditando algo que no iba acorde con el tema que Jesús estaba predicando. Jesús estaba predicando de cuando el espíritu inmundo sale, el hombre anda buscando lugares en donde morar. Y dice que cuando no lo haya, se regresa y haya su casa barrida y adornada y vuelve a entrar ahí. Cuando Jesús decía estas cosas, dice, una mujer de entre la multitud alzó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Jesús le respondió diciendo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Antes es primero son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, que el vientre y los senos que él mamó. Es lo que está diciendo Jesucristo. Ponle atención a esta mujer. Esta mujer fue refutada entre la multitud, quizás salió avergonzada. Préstale atención a esta mujer. Después, el apóstol Juan y Jacob, me parece, tienen una idea grandiosa, porque ellos miran a un hombre que anda expulsando fuera demonios y se lo prohíben. Aquí estos discípulos se creyeron los únicos autorizados por Cristo y los únicos que tenían la autoridad para prohibirle a otros la predicación. ¿Por qué hicieron esto? El católico dice, ¿quién lo envió? A ese, ¿quién lo envió? A ese que andaba echando fuera demonios. Te voy a invitar a que leas Lucas 9:1, dice, y habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad para sanar toda enfermedad y para echar fuera demonios. Lucas 9:1. En el 9:40 aparece que un hombre lleva a su hijo con los discípulos para que le saquen fuera un demonio y dice que no pudieron. 9 discípulos por lo menos, porque 3 andaban con Jesús en el monte de la transfiguración, venían en camino. Cuando Jesús llega, reprende a los apóstoles que ya les había dado poder y autoridad, pero no habían podido expulsar un solo demonio, no pudieron echar fuera entre 9. ¿Qué pasó? El versículo 41 dice así, generación incrédula y perversa. Ellos eran perversos, tenían perversidad. Jesús conocía sus corazones y la perversidad los hizo perder la autoridad y el poder que Jesús les había dado en Lucas 9:1. La perversidad te separa de Dios y no hace que cumplas las funciones que Dios te encomendó, porque dice la Biblia, separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5 me parece. Entonces dime ahí, ¿quién eran los separados? ¿Quién se separó de Cristo? Fueron los que no pudieron, porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿por qué este hombre que andaba solito expulsaba fuera demonios? Porque ese hombre que andaba solito, si tú le prestas atención al capítulo 8 de Lucas y hasta el 9, vas a llegar a la conclusión que era el Gadareno. Jesús lo envió a predicar. El Gadareno le decía, permíteme seguirte. Jesús dice, no, vete a tu casa, a los tuyos,
y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, este no era un predicador no enviado. Lo que pasa es que Jesús no lo dejó con ellos. Si tú lees Mateo 20, en Mateo 20 se nos describe una parábola del reino cuando Jesús o el hombre sale a contratar obreros para su viña. Sale a contratar como en la mañana, muy temprano, y luego sale como a las 9, y luego sale como a las 12, y luego sale como a las 6, sale en varias épocas o en varias horas del día. Este día representa los 2000 años de la gracia de Jesús, en el cual iba a estar contratando obreros. Si tú te fijas, a los primeros no los dejó de encargados de que ellos contrataran a todos los demás, sino que fue Jesús personalmente y contrató obreros en diferentes épocas. No dejó al Vaticano como único encargado de que ellos fueran los encargados de decir quién sí y quién no. Apréndete esto, Mateo 20. Ahora, estos discípulos no pudieron expulsar un demonio y le andaban prohibiendo al que sí los expulsaba. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se creyeron los únicos autorizados por Cristo? ¿Por qué creían que tenían autoridad? ¿Acaso no creen esto la secta católica? El querer honrar el vientre, los pechos y la estatua y todo lo que se asemeja a María en una mancha en la pared. Jesús lo refutó. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y lo obedecen. No se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ya hubo alguien que quiso endiosar a María, ya hay alguien que se creyó autorizado por Cristo, y los únicos con autoridad para prohibirle a los demás. Si le sigues leyendo el capítulo 9 de Lucas, ¿sí? Como en el versículo 53, te vas a dar cuenta que Jacobo y Juan querían que Dios matara a una aldea entera porque no quisieron recibir a Jesús para celebrar la Pascua. Jesús los reprende, le dice: ¿ustedes de qué espíritu son? ¿Acaso no quieren esto los católicos contra los evangélicos porque no queremos la galleta, porque no queremos el sol que cargan? Ahora, ya Jesús refutó la adoración a María. Ya Jesús refutó o rechazó el creerse los únicos autorizados por Cristo y los únicos con derecho para decir quién sí puede predicar y quién no. Vamos al apóstol Juan otra vez. El apóstol Juan es llevado 2 veces al cielo y en el cielo intenta adorar al ángel 2 veces y el ángel 2 veces le dice que no lo haga. ¿No son estas ideas católicas? Nosotros los evangélicos no las practicamos. Dime tú, ¿el ángel era católico? Si el ángel hubiera sido católico, le hubiera pedido una basílica, o simplemente si el ángel fuera católico, fuera un acto muy normal el que Juan se le hincara, porque pues los católicos solo veneran, y en el cielo pues ya es más avanzado que aquí. Entonces, ese acto le pareció extraño al ángel. Dices: no lo hagas, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. El ángel se hizo a la estatura del hombre: soy consiervo, no dijo soy mayor y acepto la adoración, tienes que hincarte porque tengo una jerarquía mayor. El ángel no hizo eso, el ángel no era católico. Entonces, ya te mostré la mujer que quiso honrar a María, los discípulos que se creyeron los únicos autorizados para predicar, los que hicieron que mataran a una aldea porque no quisieron recibir a Jesús. Ahora te estoy mostrando cómo el ángel rechaza 2 veces la adoración a un ángel verdadero, no en imagen. Imagínate, en una imagen. Entonces, ¿dónde estaba tu iglesia? Más bien, ¿dónde estaba la tuya? Mientras que Jesús predicaba, a la iglesia se le llama la esposa del Cordero. ¿Por qué se le llamará la esposa del Cordero? ¿Quién era la esposa de Adán? Eva. ¿Cuándo llegó a tener esposa Adán? Cuando le traspasaron el costado y les
trajeron ahí la costilla para formar a su mujer Eva. ¿Cuándo nació la iglesia? Cuando el costado de Jesús brotó sangre y agua y esa sangre hizo nacer a la iglesia. Entonces, ¿dónde estaba tu iglesia? Mientras la iglesia estaba en el costado de Jesús, porque todavía no había sido aún traspasado, mientras que los discípulos estaban apenas formándose, andaba la otra ahí metiendo ideas. Ahora, por ejemplo, ¿no te parece extraño cuando dice el apóstol Juan, y cuando vi a la mujer me asombré con grande asombro? ¿Por qué se asombraría el apóstol Juan con grande asombro al ver a la mujer que cabalgaba a la bestia? Pues muy sencillo, porque fue en él el que tuvo más ideas de las que existen en la Iglesia Católica. Seguro que él vio en visión toda la doctrina que tenía. No solamente vio a la mujer que cabalgaba, sino que también se le mostró lo que significaba. Ahora, tenemos una mujer que fue refutada por Cristo. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Ahora nos vamos a Juan 6:65. Dice, por esto les digo, dijo Jesús, que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Jesús está diciendo que el llegar a Él es porque el Padre lo lleva a Jesús. Entonces dice la Escritura en Juan 6:66, al oír estas cosas, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Dónde surgieron esos anticristos? En Juan 6:66, por lo que Jesús les dijo en Juan 6:65, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre o si el Padre no le trajere. ¿No te parece extraño que muchos se enojaron? ¿De dónde agarraron ese enojo? ¿O por qué no les pareció que fuera el Padre? ¿Será que la doctrina de la mujer de bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste ya había estado influenciando en un grupo ahí? Ponte a leer la Escritura, hermano. Nosotros vemos en en Mateo 13, me parece que es el 4, dice así, parte de la semilla cayó en el camino. Vinieron las aves y la comieron. Es un terreno de 4 que se mencionan en Mateo 13. Es uno de los 4 terrenos donde las aves se adueñan de la semilla. Te voy a explicar algo así rápido. ¿Qué significa la tierra buena? Los corazones buenos que dieron mucho fruto. ¿Qué significan los corazones con espinos? Ya gente que tenía dinero y tenía palabra, pero los espinos y todo eso ahogaron la palabra. Los pedregales, gente que el corazón le entra la palabra por encimita nada más, pero cuando vienen las pruebas se retraen, se regresan, le dan la espalda a Dios. El camino es el corazón duro, los corazones duros. En Romanos 11 me parece que habla de un remanente que se permaneció fiel a Dios y habla de los judíos que se endurecieron. Esos que se endurecieron es el camino. Parte de la semilla cayó en el camino. Es pues la semilla la palabra de Dios. Lucas 8:11. Esa semilla que es la palabra de Dios, parte cayó en corazones duros. ¿Qué parte cayó? El Nuevo Testamento. Lo rechazaron, no lo dejaron entrar. Vinieron las aves. El Nuevo Testamento es nuestro. Nosotros lo hicimos, lo hizo Dámaso. El Nuevo Testamento llegó a ser palabra de Dios cuando Dámaso lo declaró. Antes nadie sabía que era palabra de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Si alguno se cree espiritual o profeta, reconozca que lo que escribo son palabra de Dios o son mandamientos de Dios. Y estos mandamientos de Dios que el apóstol Pablo está afirmando que son mandamientos de Dios, el apóstol Pedro ya lo sabía. Dice, nuestro hermano Pablo en casi todas sus epístolas nos ha hablado, entre las cuales hay cosas difíciles de entender.
Y también dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Que a esa palabra del Antiguo Testamento es bastante suficiente para estar atentos hasta que Cristo regrese. Estudia, hermano, para que no te dejes engañar, porque te vas a ir al infierno por creer mentiras. Ellos ya sabían cuál era la palabra de Dios y resulta que 300 años después hay una sucesión ininterrumpida de papas y nadie sabía, ningún otro papa sabía cuáles eran palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está afirmando que lo que él escribía era palabra de Dios, y el apóstol Pedro está diciendo que las palabras de epístolas de Pablo eran mandamientos de Dios, y está afirmando que ya tenían el Antiguo Testamento. No seas ingenuo, hermano. ¿Dónde estaba tu iglesia? Yo te estoy mostrando dónde estaba tu iglesia. Ahora mira, esos anticristos surgieron en Juan 6:66 por lo que les dijo en Juan 6:65. Ninguno puede venir a mí si no le fuera dado el Padre. ¿Qué influencia tuvo lo que gritó esa mujer? Bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te trajo, en esas personas. De tal manera que rechazaron que fuera el Padre el que lleva a Jesús. Ya querían una madre. Nosotros no tenemos problema, nos dicen anticristos a nosotros, pero nosotros no tenemos problema porque nosotros creemos como evangélicos que es el Padre el que nos lleva a Jesús. Serán todos enseñados por Dios, está escrito. Así es que todo el que va a Cristo es porque Dios ya lo convenció en su mente y en su corazón. Ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces ninguno puede ir a Cristo si el Padre no le lleva. Ahora, te estoy mencionando cuando vinieron las aves y se adueñaron de la semilla, de parte de la semilla que cayó en el camino, los corazones duros. Vinieron los aves, que es aquí la católica, vinieron las aves y se adueñan de parte de la semilla y dicen ahora tenemos o tienen Biblia por nosotros. Ahora, en el mensaje de la cuarta iglesia se nos habla de una mujer que está enseñando encubiertamente y está engañando a muchos, está seduciéndolos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En el mensaje de la cuarta iglesia se nos menciona Jezabel. ¿Qué hizo Jezabel? Ve al Antiguo Testamento y vas a ver todo lo que hizo Jezabel. Hizo todo lo que la Iglesia Católica hizo con todos los que no estaban de acuerdo con ella. Jezabel tenía 400 profetas de Baal, tenía 450 de Acera, y luego después tenía 400 profetas contra Micaías, entre los cuales tenía un profeta que se hizo unos cuernos, un tipo Luis que abofeteó al profeta Micaías. En el mensaje a la cuarta iglesia, ¿no será esta mujer que gritó, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, la misma Jezabel que estaba enseñando a comer cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Qué ídolos pintó? Ya se estaba advirtiendo sobre los ídolos católicos romanos que están pintados en las catacumbas. No había otros. ¿A qué otros ídolos se refiere la escritura más que a esos? Esa predicación o esta enseñanza es para decirte dónde estaba tu iglesia. Estaba siendo rechazada por Cristo. Estaba Cristo desaprobándola. Si tú lees Daniel 2:40, en Daniel 2:40, fíjate, 400 profetas de Baal, 450 de Acera, 400 contra Micaías, el cuarto terreno se comió la semilla. En el mensaje a la cuarta iglesia se advierte de Jezabel. En Daniel 2:40 se profetiza que Roma, el cuarto imperio, dominaría todo. ¿Dónde estaba tu iglesia? Me dices, más bien, ¿dónde estaba la tuya? Mientras que nacía la verdadera iglesia de Cristo, en la cual nosotros tratamos de tomar la doctrina, la tuya estaba siendo rechazada abiertamente por Cristo. Pon atención, hermano, pon atención. Ahora, fíjate, te voy a poner una apariencia. Moisés fue criado en el palacio de Faraón, fue educado en ciencias y en letras egipcias, fue mantenido como egipcio, pero Moisés jamás fue egipcio. La palabra, la Biblia o los pergaminos, los cartas apostólicas, los evangelios, tal vez fueron encuadernadas, fueron custodiadas, fueron adornadas por papas romanos, pero la palabra jamás será católica romana, así como Moisés jamás fue egipcio.
¿Tú crees que Dios le debería estar agradecido a Faraón porque tuvo a Moisés ahí en su palacio? Si Dios fue el quien lo escondió ahí, Dios hace según su voluntad y no tiene que pedirle permiso a nadie. ¿A poco crees que Dios le va a dar gracias a Faraón? Ay, gracias porque me cuidaste a Moisés, te debo mucho, Faraón. ¿A poco crees que Dios le tiene que pagar algo a la Iglesia Católica solamente porque se adueñó de la Biblia, la escondió ahí en su palacio, la prohibió, la encuadernó, la empastó? ¿A poco crees que los israelitas le debían algo a Moisés o tenían que ir a rendirle adoración porque Moisés, a Faraón, porque cuidó a Moisés? ¿A poco crees que los evangélicos tienen que ir a someterse al Papa de Roma solamente porque él hizo algo que Dios determinó que hiciera? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue voluntad de la Iglesia Católica de traer la Biblia, fue voluntad humana. Y cuando Él habla, Dios usa hasta las piedras. Dios te bendiga y pon mucha atención para que no vayas a sufrir una pérdida eterna. No te dejes engañar.